Bueno, pues nada, estábamos hablando, Rafa y yo, de este encuentro nacional de hermandades salesianas aquí en la ciudad, que es curioso, pero intentamos que Alicante sea conocida, es de interés turístico nacional, pero nos damos cuenta que es lo que pasa, como en Semana Santa solamente estamos en nuestras hermandades, pues claro, luego, mira, resulta que este fin de semana pasado ha habido, que me hubiera apetecido muchísimo ir, el sábado no pude ir, pero sé que la gente del Bonillo también me ve y quería haber ido el sábado porque hubo un encuentro diocesano de hermandades y cofradías en el Bonillo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Rafa, tú te tienes que acordar, los armados del Bonillo que venían a Alicante. Bueno, me contaron cada historia el otro día, que ya te la contaré. Pero han venido. Yo recuerdo de chiquillo ver los armados que iban, por ejemplo, con el Ecce-Homo, vestidos de romano. Bueno, lo hemos hablado muchas veces. El mundo de los armados en Alicante, o piquetes de soldados romanos, también como se les llamaba, desde el siglo XIX hasta el 31, era habitual. Era habitual en las procesiones. Ojo, también criticado. ¿Por qué? Porque iban caracterizados con pelucas, con bigotes, se pintaban, y habían gente que los criticaba porque eso era contrario a la seriedad, ¿no? Y al luto y a la penitencia de una procesión de Semana Santa, ¿no? Pero vosotros también habéis sacado. Sí, bueno, lo hemos comentado muchas veces. Sí, lo hemos comentado. Aquel famoso año que llevamos incluso una cuadriga pequeñita tirada por un perro. Y entonces una asociación de animales quiso denunciar a la hermandad porque el perro tiraba una pequeña cuadriga que era un carrito, no llevaba a nadie encima. Con soldados, con tal y... Bueno, pues todo esto venía porque precisamente en este fin de semana, este sábado, también ha habido un encuentro diocesano de hermandades de Semana Santa de Albacete, que me hubiera apetecido muchísimo. Cierto es que el Bonillo está a 2 horas y media de aquí, pero bueno, me hubiera apetecido porque es conocer otras Semanas Santas y otras realidades que no podemos conocer el resto de nuestras Semanas Santas. Perdona, me estoy acordando, ahora que estamos hablando de los armados, que incluso en la calle Mayor había una hojalatería que se encargaba de arreglar, remendar trajes de armados que incluso de otros sitios que era más habitual, como zonas de la Vega Baja, venían aquí a arreglarlos, a probárselos, a comprar, ¿no? En la calle Mayor, ¿no? Esto es para que cuando si alguna vez otra hermandad se le ocurre sacar a unos armados otra vez, alguien diga, ¡ay, ya estamos copiando de no sé dónde! No, tenéis que ver el programa, porque en el programa se aprende mucho gracias a Rafa. Bueno, es el caso recurrente también de las saetas que hablábamos. El otro día se lo discutí yo a Tony Arques, precisamente, con lo que sabe Tony Arques, y decía que también era una cosa copiada. Ya hablaré yo con él. Habla con él. Digo, en el siglo XIX tienes que ver el programa. En el siglo XIX se cantaban saetas en Alicante, y también era criticado porque no es algo nuestro. Pues ya llevamos más de un siglo cantando saetas en Semana Santa. Eso te digo, y que sigan diciendo que no es algo nuestro. No sé qué será nuestro. Pues será de otros, no pasa nada. Pero que se ha cantado. Aquí. Llevamos más de 100 años cantando. Claro, pero también era criticado. Sí, aquí se criticaba todo. Es que el alicantino, el menfotismo alicantino... De repente, a principios del siglo XX, hay algunas hermandades que optan por cambiar la vesta, el color de la vesta. Dejar los colores habituales, típicos de las hermandades, de las cofradías, a lo mejor un marrón, un negro, incluso un blanco, y optan a lo mejor por azules, rojos, verdes, ¿no? Bueno, pues se critica. ¿Por qué tienen que ir con esos colores? Hay que ir con colores de penitencia, todo, ¿no? O sea, si hoy en día también se critica, yo creo que seguimos... La ignorancia es muy atrevida. Bueno, va. De lo que veníamos a hablar hoy era un poco de la historia de la Semana Santa. Pero ¿qué pasa? Lo hablábamos antes. Yo creo que hemos hablado de la historia de la Semana Santa desde sus orígenes, hemos hablado... de la historia reciente de la Semana Santa, pero claro, no estaría de más, a lo mejor, recuperar un poco, ¿no?, en términos generales, de dónde venimos, ¿no?, la historia de nuestra Semana Santa, para luego, a lo mejor, ya en próximos programas, a lo mejor centrarnos en la historia de hermandades actuales que tenemos, que también sería interesante. La historia no solamente la dictan las hermandades del siglo XVIII, siglo XIX, sino que perfectamente historias, hermandades surgidas a lo mejor en el año 2000. ¿Por qué no vamos a hablar de la sentencia? Bueno, la sentencia también es antigua, pero bueno, sí, pero, es del 2002, está recuperada de hace un año. Nuevas cofradías como el Morenet de los años 90, ¿no? Entonces sería
Por cierto, he dado las gracias antes al decir el Morenet, no he agradecido a Laura Méndez, a su padre, gente de su directiva que nos estaban allí contigo. Estuvieron allí con nosotros y se portaron, nos abrieron la ermita para nosotros y estuvimos hablando un poquito de Cristo y se quedaron encantados. Así que, Laura, muchas gracias y muchos besos. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Ahora la estoy oyendo decir, ¿y esas cervezas? Entonces, sería interesante a lo mejor dar unas pinceladas de la historia de nuestra Semana Santa para luego a lo mejor este invierno entrar en detalle en la historia de las hermandades. O bien, algo que te he comentado antes, que es algo que a mí me gusta bastante, que si nos da tiempo al final del programa podremos ver algunas fotografías, hablar de aquellos templos, aquellas iglesias, aquellos conventos que teníamos en la ciudad de Alicante, que se han perdido y que eran sede de muchas cofradías. Si a la gente, a todos estos asamblearios, gente que ha venido de las hermandades salesianas, cuando yo le decía, cuando subíamos a la ermita de Santa Cruz, Alicante hasta el último tercio del siglo XIX estuvo amurallada, con sus puertas de entrada y salida a la ciudad. Alicante tenía hasta el primer tercio del siglo XX, tenía conventos del 16-17, tenía un convento dominico en la calle Mayor, actual Hotel Américo, que según cuenta Vidal Tour, la fachada que recae sobre Altamira es lo único que queda del antiguo convento. Sí. Información que hay que poner en cuarentena, según me cuentan, porque no hay que creer mucho lo que dice Vidal Tour. Vidal Tour hay que cogerlo entre comitas. Hay quien dice que no, que el convento dominico fue derribado. Pero Vidal Tour hay que cogerlo entre comitas. Entonces, teníamos el convento dominico, teníamos el convento de San Francisco, tenemos también alguna fotografía, teníamos también el convento carmelita de la Virgen del Carmen, en la actual Plaza del Carmen. En la actual plaza. Las capuchinas, que tampoco estaban donde están ahora. Teníamos las capuchinas, que fue derribado en los años 30, conventos del siglo XVI, siglo XVII. O sea, imaginaros qué centro histórico tendríamos en Alicante, con la ciudad amurallada y con esos conventos en el centro. O sea, menos San Francisco, que estaba extramuros. San Francisco, bueno, no. En 1859, cuando se decide derribar las murallas, ya tenemos la puerta de San Francisco, que está en la plaza de Calvo Sotelo, donde pues pegadito, sí, pero hasta hace poco pero sí que estaba extramuros hasta vamos a ver, la ciudad de Alicante ha ido amurallándose conforme pasan los siglos, ¿no? El último tramo en amurallarse sí que fue el arrabal de San Antón, pero llegó a estar y luego por arriba la Casa de la Misericordia. Y por arriba la Casa de la Misericordia, que aunque no era sede de hermandad, claro. Pero bueno, ahí estaba para darle su amor. Entonces, dedicar a lo mejor algún programa, pues hablar del convento de los dominicos. ¿Qué imágenes tenían en el convento de los dominicos? Porque recordemos que el convento de los dominicos albergaba el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y el Nazareno. Normalmente los dominicos cuentan que en sus conventos la devoción a un nazareno y a un crucificado más o menos suelen ir a la par, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, gracias al malogrado Pedro Mas, quiero recordar que fue... Ya ha puesto Víctor. Mira, este es el convento de los dominicos. Eso es obra de Pedro Mas, que hizo un trabajo que se llamaba Alicante 1850. Un trabajazo brutal. Sí, en el cual elevó en 3D antiguos edificios históricos de la ciudad, no solamente religiosos, sino también civiles. Incluso un año para la revista de Semana Santa, que no sé de qué año, del 17 o el 18. Además lo trajiste aquí tú. Sí, yo no lo sé, si no lo traeremos otro día. Pero lo traes, Le encargué la ruta, el itinerario de la procesión general del Santo Entierro de mediados del siglo XIX. Sí, y además está publicado. Por el casco antiguo, sí está publicado. Sí. Por el casco antiguo, con todos los edificios que habían a su paso. Es una maravilla. Portaferrisa, Capuchinas en Rambla, convento dominico. Pero fíjate, sí, bueno, tiene más... sí, pero bueno, tiene pero más que trabajo, ¿no? El convento dominico era brutal. Sí, esta sería la parte que recaería sobre la calle Altamira. Sobre la calle Altamira. También podríamos hablar también en otro programa del convento de San Francisco, del que también tenemos. Del convento de San Francisco sí que tenemos alguna fotografía exacta. Fotos, sí. También tenemos recreaciones de Pedro Mas. Sí, este es el convento de San Francisco, ¿no?
En el convento de San Francisco, también demolido, creo que fue después de la Guerra Civil. Sí. Bueno, recordar que fue el convento, luego fue también fue después cuartel de la militar, desamortización. y ahí se veneraba la Verónica, estaba la cofradía de la Verónica, estaba el paso de la sentencia y estaba la corona de espinas. La Virgen de la Corona de Espinas, que sería en los años 40, una vez desaparecida esa imagen, sería la nueva hermandad de la Esperanza. De todas formas, recordamos que en 1942, cuando la Cofradía de la Esperanza y la Gran Poder retoma su actividad, en el 42, aún con la imagen de la Astrucci, se denomina Cofradía de la Virgen de la Corona de Espinas, ¿no? Ya en el 43 ya cambia la denominación a Virgen de la Esperanza. Bueno, pues en los años 30, una iglesia que se quemó y se perdió, pues bueno, esas tres hermandades perdieron prácticamente todo. Eran hermandades con una peculiaridad que hemos comentado muchas veces de esas hermandades anteriores a los años 30, que la propiedad de las imágenes eran de particulares. La propiedad de la Verónica era de la familia Visconti, la corona de espinas de la familia Salvetti. De las familias Salvetti, exactamente. Sí. Y el paso de misterio de Antonio Ridavés de la sentencia también era de una familia que incluso el periódico algunos años informa que el paso de la sentencia este año no va a salir porque uno de los propietarios se ha enfadado. Ha enfermado. Y pues como ha enfermado, pues no puede salir, ¿no? Eso era una de las contras, ¿no?, que tenía que algunas hermandades fueran de propiedades particulares, no fueran alguna corporación o algo. Ahí se perdió todo. Tenemos alguna fotografía también, cuando hablemos del convento de las hermandades, tenemos que también creo que hemos publicado alguna vez, tenemos una fotografía preciosa de la antigua Virgen de la Corona de Espinas dentro de la iglesia, que yo creo que es la única fotografía que tenemos del interior del convento de San Francisco. Un paso a palio con la Virgen en medio, precioso, y detrás un retablo enorme. Ya había palios en Alicante, qué curioso. Sí, qué curioso. Tampoco lo hemos traído. Sí, había palio, y bueno, también en el siglo XIX también había palio, y bueno, y fotografías. Esta fotografía que te estoy hablando de la Virgen de... Sí, yo juraría que te la he visto a ti. Sí, la hemos puesto, y bueno, pero... y la llevo en el móvil, o sea que si pudiéramos conectarlo a la pantalla lo pondríamos enseguida, ¿no? Es una fotografía preciosa de la Virgen de la Corona de Espinas en palio dentro de la iglesia. Bueno, pues todo eso se perdió, por desgracia, ¿no? Del convento del Carmen, donde se veneraba la antigua y venerada Virgen de los Dolores, de Francisco Salcillo. Una de las dos imágenes que teníamos en Alicante. Bueno, no, había otra imagen que estaba en el convento de las Capuchinas y se perdió. Pero no era una imagen de procesionar de Semana Santa, no era una imagen pasionista, ¿no?, como dicen algunos, ¿no? También se perdió, era de Salcillo. La Virgen de los Dolores se veneraba en el convento del Carmen. Bueno, y ya sabemos la historia, ¿no? Era una Virgen que bajaban a la Basílica Santa María y procesionaban con la antigua cofradía de la Virgen de los Dolores, que aunque en 1918 o 17, ¿no?, 17 o 18, digamos que se oficializa o se pone en valor, ¿no?, o se fundan los primeros estatutos de la cofradía de la Virgen de los Dolores, recordemos que esa Virgen de los Dolores ya tenía una cofradía propia en el siglo XIX, que incluso la prensa de la época ya, ¿no? Bueno, eso son fotografías del convento del Carmen. Eso creo que es una fotografía de la colección Lotti. El convento del Carmen lo tenemos a la derecha. La colección Lotti tenía muchas fotografías. Bueno, aquí en primer término a la izquierda vemos, eso que estamos viendo es San Roque. Sí. Delante tenemos las monjas de la sangre, y a la derecha no se aprecia muy bien porque se me ve a mí, pero bueno, si estamos... Bueno, creo ahora que lo tenemos en la parte... Bueno, ya traeremos otra... cuando hablemos... Sí. Dediquemos algún programa, por ejemplo, a las hermandades de la Virgen del Carmen. ¿Eso es la Casa Carbonell haciéndose?
No, ¿Se está haciendo o estaba hecha ya? No, porque en la colección Loti al fondo. Entonces la casa estaba que hecha al fondo ya, estaba hecha. Esta fotografía está dotada, la colección Loti está compuesta por más de 100 fotografías de Alicante, está datada entre 1927 y 1934. No se sabe exactamente... ¿Quién era este señor? La colección Loti es, vamos a ver, es el nombre de una colección que se hace en Madrid. Una persona con mucho dinero encarga a un fotógrafo portugués que se llama Antonio Pasaporte que haga una colección que fotografíe España entera, las ciudades más importantes de la ciudad. Entonces, ¿Y Alicante era una ciudad importante en esa época? Sí, de nuestra Semana Santa, periódicos de tirada nacional antes de la Guerra Civil ya la hablaban, el ABC, La Vanguardia, hablaban de nuestra Semana Santa, ¿no? Sí que tenía que ser algo importante si se hacían eco de la Semana Santa, ¿no? Bueno, lo del convento del Carmen, no solamente estaba la Virgen de los Dolores. Cuentan las crónicas, lo sabemos también por Vidal Tour, que en el siglo XVII, concretamente en 1668, el jesuita alicantino Antonio Buades funda en la capilla de la Comunión del convento del Carmen la hermandad del Santísimo Cristo no me acuerdo. Funda una hermandad que todos los viernes por la tarde hacían de la Escuela de Cristo, la hermandad de la Escuela de Cristo. Todos los viernes por la tarde hacían un Vía Crucis a la ermita de Santa Cruz, ¿no? Una de las leyendas que cuentan, de las tantas y preciosas leyendas que cuentan de Santa Cruz, del origen de Santa Cruz, es esa, ¿no? A base de tanto Vía Crucis, tanta procesión que hacían los hermanos carmelitas, los frailes carmelitas, hasta la ermita, pues al final dejaron una cruz allí y bueno, con el paso del tiempo, pues a su alrededor, ¿no?, se fundó una hermandad. Que otro día podremos hablar también de esas historias, ¿no?, que son más... tienen algo, algunas tienen, en fin, más eso, ¿no?, no dejan de ser historias, ¿no?, leyendas que cuentan preciosas, ¿no?, que bueno, que de algún sitio salen, incluso hay algunas que están escritas, que yo las sé porque las he leído en periódicos de los años 20, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y luego está el convento de que seguimos con él, aunque ya no tenemos hermandad, que es el de las Agustinas, aunque ya la hermandad no esté allí. Sí, bueno, eso bueno, está, pero no está. Sí, bueno, ya veremos. Sí, está, pero no está. Pero está en lo que es la iglesia pero claro, el convento son muchos metros cuadrados. Que ahí también se decía que normalmente ese tipo de conventos eran los que albergaban los exceomos. Sí, bueno, ahí se ve, bueno, claro, ahí se veneraba la Virgen de la Soledad, la marinera, ¿no? Y de siempre se ha dicho que junto a la marinera, a la Soledad marinera, siempre había un exceomo, ¿no? De hecho, en las cartas de pago del 1708-1709 que están en el archivo municipal, si no es en la misma carta de pago, es en la siguiente, donde aparece que se encarga a Bautista Vera la confección de una Virgen de la Soledad, y pone textualmente porque los ingleses se la han llevado. Ah, no me digas. También se encarga una capa para el exceomo sin la cual no puede procesionar. Ay, fíjate. O sea que estamos hablando de 1708, 1709, en esas cartas de pago ya van, fíjate qué curioso, van en el mismo paquete, ¿no? Fíjate. Juan Bautista Vera, también, en su obra ilustrada, ¿no?, del siglo XVIII, también habla de la devoción que había en Alicante y en otros tantos sitios a la Soledad y al exceomo. Pero bueno, ya te digo, cuando lleguemos a... Sí, iremos a eso, llegando, ya lo iremos... Ahora me sugiere que es curioso, por ejemplo, que en las Capuchinas, que también un convento, con esa imaginería que tenían, porque de hecho, de lo que se salvó después de todas las perrerías que le hicieron en época de guerra, y cuando tuvieron que quitarlas, que se demolió, tuvieron que demoler el convento, que es donde está ahora el Banco de España, que siguen teniendo maravillas dentro del convento de imaginería. Es raro que no hubiese ninguna hermandad asociada, pero en ningún sitio de España hay ninguna hermandad asociada a los capuchinos o las capuchinas. Rafa, ¿tú qué de esto sabes? Pues no lo sé. Hombre, sí que se veneraba en el... ¿Pero hermandad? Lo que te sé que había algunas... Sí, estaba... Hombre, sé que no sé si el exceomo o la flagelación estuvo una temporada en el convento de las Capuchinas, en la Rambla. Y luego estaba la caída. Sí, bueno, también estaba el Cristo de la Caída. Claro, del Cristo de la Caída
estaba en las Capuchinas. Lo que no tenemos información es para saber si la sede la tenían ahí, porque la información que tenemos de muchas imágenes es que las crónicas de prensa, que habrá es que preguntarles, que tenerlo una de las fuentes más importantes que tenemos para averiguar algo del origen de muchas hermandades e imágenes, es la prensa. Claro. ¿No? Y cuando hablan del Cristo de la Caída... ¿Y la Virgen de las Angustias, Rafa? ¿Y la Virgen de las Angustias? ¿Cuál es la Virgen de la Caída? ¿Que la tienen en las Capuchinas? Sí, claro, por eso era la familia Catugla, que siempre la compraron ellos y la dejaron en el convento de las Capuchinas para veneración pública. Y ahí estuvo, bueno, incluso... Sin embargo, la hermandad es de San Nicolás, por eso te estoy diciendo. Sí, la hermandad de San Nicolás... La Virgen bueno, espera un momento. Espérate que vamos de lado a lado, como buenos dispersos tú y yo. Espera un momento. La Virgen de las Angustias, en el siglo XIX, tenía una cofradía propia, cuyo presidente llegó a ser el abuelo de Beatriz Gandulla, creo. ¿El abuelo de Bea? El abuelo de Bea. De todas formas, si me está escuchando, seguro que nos escucha. Sí, fue el abuelo de Bea llegó a ser presidente. ¿Otro Gandulla? Otro Gandulla. Llegó a ser presidente de... ¿Pero el abuelo médico? ¿El de la gota de leche? Creo que sí, creo que el mismo. Fue presidente de la cofradía de la Virgen de las Angustias, que estaba en el convento de las Capuchinas. Es más, Vidal Tour, volvemos a Vidal Tour. Él tiene un librito de los años 40 que habla de la Virgen de las Angustias, de su antigua cofradía, de miembros de su junta de gobierno e incluso cómo era el traje, que era un traje con capa. Anda. Sí. Entonces sí que sabemos que el convento de las Capuchinas tenía hermandades y cofradías. Después de la Guerra Civil, en 1940, la primera hermandad, la primera procesión que tenemos no es la procesión del entierro del Viernes Santo del 40, es el Cristo de la Buena Muerte de 1940, que sale el jueves. Hay una fotografía muy curiosa en la que está el Cristo de la Buena Muerte en los arcos del ayuntamiento. Está tomada con tal perspectiva que detrás de los arcos se ve el paso de la Virgen de las Angustias. ¿Qué sabemos de la incorporación de ese paso de la Virgen de las Angustias, que anterior al 31 era cofradía propia? ¿Qué sabemos de ese paso, valga la redundancia, de ese paso de la Virgen de las Angustias a la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte? Lo que dice el periódico. Este año la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte ha estimado conveniente incorporar su cortejo a la Virgen de las Angustias, ni más ni menos. Eso es lo que dice no sé si, me imagino que a lo mejor los estatutos de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte a lo mejor dirán algo. Me extraña porque antes... No, estas cosas no salían, no muchas se veces he comentado yo esa entrevista que se le hace al mayordomo de la Hermandad del Sepulcro en Alicante, que se queja de que toda la información, archivos, registros, que tendrían que estar en la cofradía o en una sede determinada o en posesión del presidente, está desperdigado y lo tiene... Está en casa de fulano, casa de y ya entonces se queja, ¿no? También se quejaba pues eso de que no estaban bien apuntados, bien registrados, muchas cosas, muchas entradas, muchas salidas. Entonces por eso te digo que igual en 1940 retomamos nuevamente la Semana Santa y a lo mejor aquello se haría también todo. Bueno, vamos a hacerlo porque lo importante es salir y luego ya Dios dirá, ¿no? Entonces, retomando lo que comentabas, pues sí que teníamos ahí, sí que teníamos hermandades, ¿no? Y el Cristo de la Buena Muerte fue uno de ellos que no se perdieron, ¿no? Y gracias a, ya lo hemos contado muchas veces, a Pepe Carrión en los años 70, bueno, las hermanas iban a vender parte de todo el almacén que tenían, pues bueno, lo llamaron porque él entendía un poquito de arte y se hizo con el Cristo del Mar. El Cristo del Mar, perdón. El Cristo de la Caída. Tengo ya la mente con Cristo, vírgenes, congresos, fogueres, barracas. Por eso te digo. Entonces... Qué bien. Oye, pues me gusta mucho la idea de que ahora vengas a hablarnos un poquito a todos de esos conventos que ya no existen en la ciudad, ¿no? A través, sobre todo, de las imágenes de Pedro Mas tan maravillosas. Sí. Y de qué es lo que había en cada convento, cuáles son sus hermandades. Tiene Pedro Mas, también tiene infografías. ¿Qué es una infografía? Pues imaginaros una foto de la Rambla, donde está el Banco de España, en esa fotografía quitamos el Banco de España y ponemos el convento. Es impresionante, ¿no? Entonces este es hombre, una recreación. Qué lástima, además, fallecer tan joven. Sí, fue y fallecer como falleció, qué lástima, porque vamos, una maravilla. Pero bueno,
al menos, mira, nos dejó un legado muy interesante que estamos sacando provecho, ¿no? Que su viuda de cuando en cuando en las redes dice, no, cuando alguien sube algo de Pedro, que no lo dicen, porque claro, él ya dice, no, esto lo hizo mi marido y tal. Ya lo he visto me acuerdo en haber hablado cosas. con él, si teníamos en mente hacer algún que otro proyecto también, cosas de Semana Santa, ¿no? Y haber recreado alguna cosa también interesante, ¿no? Pero bueno, ya iremos hablando también de la ermita de Santa Cruz, que tenía... no era tal y como la vemos ahora, o la ermita de San Roque, que era muy parecida, por no decir casi idéntica, a la ermita de Santa Cruz. La ermita de San Roque en 1876, la ermita de San Roque es del siglo XV, siglo XVI creo, y en 1876 se derriba parte porque estaba casi en ruinas, ¿no? De hecho, Rafael Viravens, cronista de la ciudad, que también llegó a ser concejal del ayuntamiento, estaba en esa comisión para restaurar y levantar de nuevo la ermita de Santa Cruz. La ermita de San Roque. La ermita de San Roque también tiene una historia también muy interesante, con leyendas también muy chulas. Recordamos también que ahí está el gitano. Está el Cristo de Luis Ortega Bru. Claro, cuando a los congresistas les decimos, es que también tenemos obras de Ortega Bru, tenemos obras de Juan de Ábalos, o sea, imaginería contemporánea. ¿Cómo puede ser? Claro, es que volvemos al principio. La gente no se espera, es la Semana Santa Alicantina, esa gran desconocida, como le decíamos, ¿no? Así que nada, pero bueno, bien, intentaremos ir hablando de estos sitios, sacando, exprimiendo, ¿no?, toda la información que podamos tener de estos sitios, y bueno, y seguir hablando de la historia de las hermandades, ¿no? Y dejaremos que era una de las cosas que queríamos hablar hoy, refrescar un poco la historia de la Semana Santa nuestra, desde sus orígenes allá por el siglo XV, XVI, ¿no? Esas fases que entendemos que tiene o que ha tenido nuestra Semana Santa, pero bueno, creo que ya nos vamos ya, ¿no? No, ahora ya estamos ahí sobre tiempo, como suele ser habitual. Muy bien. Con permiso, yo simplemente recordar, darle un beso. Mira, tu cámara es esa que tiene un beso a mi padre, que me estará viendo ahora, que está con la pierna un poco fastidiado. Así que nada, en breve ya está por ahí danzando la pierna, la rodilla. He dicho, te voy a dar fuerzas por la tele a ver si tu padre nos recuperamos. y tu madre, que hace tiempo que no nos vemos desayunando los domingos. Ahora vamos a empezar a vernos ya, que la verdad es que ya me apetece. Pues Rafa, gracias. Nada, vosotros siempre, hasta el próximo. Preparándotelo todo, porque también te pediré que vamos a ver la historia de los estandartes, porque tenemos estos estandartes, de dónde salen, esas cosas esos estandartes tan curiosos que tenemos, ¿no?, en Alicante. Por ejemplo, yo pienso en el mío de la Redención, y no me voy a extender más porque ahora ya me estoy pasando, que es de Tomás Valcárcel. Sin embargo, es un diseño como muy modernista, ¿no?, del 59, así esas palomas, esa no sé qué. Entonces, hablaremos el año que viene, si Dios quiere, la temporada que viene. En hilo tempore. En hilo tempore. Hablaremos de estandartes. Pues muy bien, me gusta mucho. Me gusta mucho lo de la sección. Así que nada, gracias. Pues nada, Manuela, hasta el próximo programa. Eso, si Dios quiere. Pues señoras y señores, la semana que viene, si Dios quiere y no pasa nada, tendremos se lo puedo decir ya, a Alejandro Cánovas. Estamos ya casi en Adviento, quedan 2 semanas para empezar el Adviento, y bueno, Alejandro va a venir a contarnos, como suele ser preceptivo en él siempre en estas fechas, va a contarnos todo lo que la Asociación de Belenistas tiene preparado para todos ustedes, los belenes, el pregón, todo eso. Nos vamos a meter ya en el ambiente tan bonito, tan navideño, ¿no?, y tan de Adviento que tenemos ya ahí. Así que nada, sean buenos, sean felices. Volvemos a nuestro horario habitual. Perdonen, la semana pasada fue así un poco, tuvimos ahí un poco de descontrol y no decirles yo que empezábamos a otra hora, pero ya volvemos a nuestro horario habitual sobre las 10 de la noche, 10, por ahí estaremos, para que puedan ustedes vernos, seguirnos, y ya saben, en YouTube, en la app de Alacantí Televisión, lo pueden ver también en directo a través de la aplicación. Y bueno, pues lo que les decía, sean buenos, sean felices. Nos vemos el jueves que viene.